Te damos gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Bendícenos con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a hablar sobre el libro de Génesis o Bereshit, la segunda parte, todavía sobre la misma porción que va desde los capítulos 1, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 8. Y esto es, recuerde, para los que les gusta la palabra, para los que prefieren la verdad sobre la tradición. Y comenzamos con un resumen del estudio anterior, de esta misma parte de Génesis Bereshit, pero la parte 1, para tener una idea general, ¿sí? Porque en el estudio anterior hicimos una explicación donde tratamos de entender el mensaje del libro como un todo. Y dijimos que Moisés fue el autor de estos primeros 5 libros del Antiguo Testamento, llamado Pentateuco, que en griego Pentateuco significa 5 estuches, pero en hebreo son llamados Torá, que significa instrucciones para la vida o instrucciones que dan vida. El primero de este Pentateuco, de estos primeros 5 libros de la Biblia o del Pentateuco o Torá, es llamado Génesis, el libro de Génesis. Génesis también procede de una palabra griega que significa principio o generaciones. Entonces, Génesis es el libro de las generaciones, de los principios para el contexto cultural griego. Pero la palabra Génesis en el idioma original hebreo es Bereshit, que significa en el principio del o por causa del principal. Entonces, para el contexto griego, Génesis es el libro que explica los inicios del surgimiento de todo, pero también sugiere que estos inicios fueron por el principal y para el principal. Y usted sabe quién es el principal, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que creó el universo y lo sostiene con el poder de su palabra. Génesis narra para nosotros los comienzos del universo, dijimos, de la historia humana, de la civilización, el pecado, la salvación, el sacrificio, el matrimonio y la familia. Todos los inicios de todos estos asuntos. De ahí, de este libro de Génesis, se toman estos conceptos sobre todas estas cosas como referencias para la Biblia entera. Dijimos que Génesis se puede dividir en 2 grandes partes. La primera parte, que va desde el capítulo 1 hasta el 11, y enseña la historia del surgimiento y formación de la humanidad en general. Dentro de esa historia, sin tantos detalles, la creación de los cielos y la tierra, Adán y su familia, Noé y su familia, donde se puede notar que estos primeros 11 capítulos son, como dijimos, generales sobre estos temas, sin muchos detalles. Y la segunda parte, que va desde el capítulo 12 hasta el 50, el final, enseña la historia del surgimiento y formación, ya no de la humanidad en general, sino del pueblo de Israel, a través de la vida de 4 hombres y sus familias. Y estos fueron Abraham, Isaac, Jacob y José. Entonces, la primera parte de Génesis se trata de la historia de la humanidad en general, sin muchas explicaciones, y explica la creación, el origen del hombre, el pecado, sin tanto detalle, mientras que la segunda parte se refiere a la formación de Israel en particular. Esto sugiere que el propósito del libro es explicar los comienzos del hombre y su pecado, y también el de Israel con el plan divino de salvación para el hombre. Uno de los temas clave de Génesis es la elección divina. Dios es quien escoge. Entre los cielos y la tierra, dijimos, Dios escoge relacionarse con la tierra. En la tierra escoge relacionarse con el hombre. Y entre los hombres, un hombre con su familia. Y nadie merece el honor de ser escogido. Esto revela la elección de Dios que resultó plenamente de su gracia. La elección resultó plenamente de la gracia de Dios para cumplir sus propósitos de salvar al hombre. Todos los hombres de aquella época murieron.
solo los que fueron elegidos tienen promesas de vida eterna. Ya se encuentran en la eternidad con Dios. Todos, usted y yo, vamos a morir un día. Por eso, debes pensar sobre esto. ¿Eres tú un elegido de Dios? ¿Sientes tú que eres uno de los escogidos de Dios? Si lo sientes, te pregunto, ¿actúas como un escogido de Dios? ¿Vives como un escogido de Dios y vives para Dios? Ya hemos recordado el resumen, ya tenemos la idea general del libro de Génesis. Ahora veamos ideas de nuestra porción específica, pero la segunda parte. Como vimos en el primer capítulo, recreamos y entendimos un poco sobre cómo Dios crea el mundo en 6 días, desde el 1 hasta el 2:3. Primero crea la luz el primer día y la oscuridad la separa. El segundo día forma los cielos y divide las aguas superiores de las inferiores. El tercer día establece los límites de la tierra y el mar y llama a surgir los árboles y los pastos de la tierra. El cuarto día fija la posición del sol, la luna y las estrellas como señales para calcular el tiempo como luminarias. Y el cuarto día el quinto día crea los animales terrestres y luego el sexto al ser humano. Dios termina su trabajo el séptimo día y lo santifica como un día de descanso. Detalles de la creación del mundo. Dios forma al ser humano del polvo de la tierra, sopla dentro de su nariz, el hombre llega a ser un alma viviente, una sola persona, pero decidiendo Dios que no es bueno que el hombre esté solo, Dios toma de un costado del hombre, lo hace dormir, toma de un costado del hombre y lo transforma en una mujer y forma la primer familia. Adán y Eva son puestos en el Edén y se les manda a no comer del árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal. La serpiente persuade a Eva de violar el mandato y ella comparte el fruto prohibido con su marido. Debido al pecado, Dios decreta que el hombre experimentará la muerte retornando a la tierra, de donde fue tomado, y que todo su sustento y ganancia vendrá solamente de un duro esfuerzo y con muchas dificultades. El hombre es echado del jardín del Edén. Eva o Javá tiene 2 hijos, Caín y Abel, y Caín asesina a su hermano y se vuelve nómada. Adán tiene un tercer hijo llamado Set, y cuyo descendiente en la 10ª generación es llamado Noé, y es el único hombre justo en un mundo corrupto, y Dios da el decreto del diluvio. De aquí continuamos con algunos detalles específicos para esta segunda parte. En el 1:1, como dijimos, en la creación de los cielos y la tierra, en la creación de la humanidad, del universo en 6 días, podemos ver cómo Dios interviene. Como Dios está interviniendo en el desorden y en la oscuridad. Dios interviene y de allí saca orden, saca belleza y crea un mundo bueno y hermoso, y hace al ser humano, crea al ser humano, lo crea a su imagen y semejanza, lo cual quiere decir que tiene que ver con una función y un propósito. Dios creó al hombre, lo pone en su mundo perfecto y lo crea a su imagen y semejanza, por lo tanto el hombre tiene un propósito y una función. ¿Por qué? Porque los hombres fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Como fueron creados a imagen y semejanza de Dios, fueron hechos para reflejar el carácter de Dios hacia el mundo que Él creó y para ejercer una autoridad que le fue delegada, que le fue entregada por Dios, que le fue encargada por Dios para gobernar su mundo, para gobernar el mundo de Dios y a su nombre, al nombre de Dios. Dios bendice al ser humano, les da un jardín, el cual es un lugar donde podrían vivir eternamente, un lugar con condiciones perfectas. Pero Dios le da al hombre la posibilidad, le da la dignidad de elegir cómo va a gobernar el mundo. Y esto lo hace, lo representa, lo simboliza a través del árbol
del conocimiento del bien y del mal. Es decir, le da la posibilidad de escoger también un camino de una decisión. Adán y Eva, esta es la decisión. Adán y Eva podrían guiarse por lo que define Dios como bueno y como malo, o buscarán autonomía o independencia. Ellos pueden escoger guiarse por lo que Dios dice que es bueno y es malo, o ellos pueden buscar su propia independencia para encontrar por ellos mismos lo que es la definición del bien y el mal. Podrían guiarse por Dios o podrían buscar por ellos mismos independizarse de Dios. En otras palabras, podrían confiar en la definición de Dios del bien y del mal, o podrían buscar ser independientes, autónomos de Dios y redefinir el bien y el mal por ellos mismos. Encontrar la definición del bien y del mal por ellos mismos es igual que rebelarse contra Dios. Y a la vez escoger la muerte, porque estarían apartándose del único dador de la vida, lo cual también se simboliza por otro árbol, que es el árbol de la vida. El capítulo 3, versículo 1 en adelante, se presenta a la serpiente como, leo literalmente, astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Esta criatura está obviamente en rebelión contra Dios y quiere guiar a los seres humanos a la misma rebelión que ella, tal como ella, a una rebelión hacia su creador, contra su creador, para su propia muerte. La serpiente miente, da una mentira sobre el concepto que Dios había dado sobre el árbol y acusa a Dios de no permitir que ellos, que Adán y Eva, desarrollen plenamente su potencial. Al supuestamente Dios no permitirle elegir el conocimiento del bien y del mal. Y los engaña diciéndoles que no les producirá muerte, sino que llegarán a ser como Dios. Ahora la elección se enreda, se les complica a Adán y Eva y se les confunde, porque claramente ahora deben definir entre creerle a Dios, que les dijo que no comieran, que morirían, o creerle a la serpiente, que decía que Dios decía mentira. Es decir, que hablaba de Dios como mentiroso. Si deciden creerle a la serpiente, están admitiendo que Dios les ha dicho mentira. Están admitiendo que Dios es mentiroso. Por lo tanto, vale la pena entonces ser autónomo, ser independiente y poder decidir el bien y el mal por ellos mismos y no guiarse por Dios. Los seres humanos se enredaron en esta contradicción. Creyeron a la serpiente y que les prometía que si se volvían independientes de Dios, dando al bien y al mal su propia definición, llegarían a ser igual a Dios, sabiendo ellos que ya eran a imagen y semejanza de Dios. Solo debían reflejar el carácter de Dios siguiendo las definiciones de Dios. Dios les dijo qué es lo bueno, qué es lo malo. Ellos debían reflejar el carácter de Dios guiándose por esas definiciones y ya eran a imagen y semejanza de Dios. Pero ellos solo quisieron seguir el consejo de la serpiente y redefinir esta opinión de Dios y dar la propia de ellos. Ellos solo debían hacer una cosa, reflejar el carácter de Dios, que Dios daba sobre lo bueno y sobre lo malo. En lugar de confiar en ellos mismos, en lugar de buscar autonomía, ellos buscaron el conocimiento del bien y del mal por sí mismos. Hoy el ser humano sigue enredado y sigue perdido en el mismo dilema, sigue en el mismo conflicto mental, sigue sugiriendo, el ser humano sigue siguiendo, hoy en este mundo moderno, el ser humano sigue el consejo de la serpiente, dando del mundo y de todas las cosas hoy su propia definición sobre el bien y el mal, diciendo o decidiendo qué es lo bueno y qué es lo malo, condenando los buenos principios bíblicos de Dios sobre la familia, sobre los valores, sobre la justicia, pero dándole crédito a por ejemplo, la ideología de género, al feminismo, a las filosofías huecas, a la psicología mundana, a las mentiras de la política, a todo lo que anuncia y da como propaganda los medios de comunicación masiva, tales como la televisión, el cine, el internet, demás y demás, el deporte.
todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación y el entretenimiento. Las consecuencias llegaron enseguida. Los seres humanos, el hombre y la mujer, después de la desobediencia, pronto se dieron cuenta de las consecuencias. La culpa y la vergüenza que tienen los lleva a hacerse ropas, esconden sus cuerpos. Yo tengo una idea personal sobre esto, y la idea personal es que para mí ellos no sentían vergüenzas antes de la desobediencia y la rebelión. Ellos no sentían vergüenza porque sus cuerpos eran cuerpos de luz. No cuerpos de luz, sino eran cuerpos que brillaban y reflejaban tanta luz que no se veía su desnudez. Estaban vestidos de luz, en mi opinión. Y pues después lo podemos ver como Moisés solo estuvo con Dios 40 días y 40 noches y bajó del Sinaí bajó brillando cuando traía la palabra. Entonces, si Adán y Eva estuvieron en el tiempo anterior al pecado, todo el tiempo con Dios, para mí, pues, podrían estar con cuerpos que brillaban y los vestía la propia luz. Podemos ver en Proverbios 4, 18, en Isaías 58, 8, donde nos habla que los justos brillarán como la luz de la aurora, o que el camino del justo será como la luz de la aurora, que irá de aumento en aumento y brillarán. Bueno, eso lo dejamos para especulación. La segunda consecuencia es que se pierde la intimidad entre Dios y los hombres. Esa relación que tenía